Entonces, esta es otra propuesta adicional. Y este proyecto tampoco me queda muy claro si Arosemena piensa en un Panamá que forma parte de Colombia o no, o si está separado de Colombia. Por eso les digo, estos otros dos planteamientos valdría la pena de estudiar con más detenimiento, a ver cuál es el concepto de Panamá, si es como Estado Federal de Colombia o ya como un Estado separado. Por su parte, Belisario Porras, ya posteriormente, como hemos dicho, enfrenta entonces la dictadura de Núñez, que da al trasto con el federalismo de Justo Arosemena. Y además cierra los espacios políticos a los liberales en elecciones, por lo que la pérdida de soberanía en la franja del ferrocarril frente a la presencia norteamericana también se suma a esa situación. Entonces, Belisario plantea todas estas situaciones como pues prácticamente causas de la Guerra de los 1000 días y la defensa de él de la causa liberal, como sabemos que son vencidos los liberales en esta guerra, y enfrenta entonces después la separación de Panamá de Colombia, a la que se opuso siempre rotundamente. Después ya la acepta como, bueno, ya es un hecho, ya existe la República de Panamá. Hasta le negaron su ciudadanía por haberse opuesto a esa separación, y luego recupera ciudadanía y bueno, ya defiende a Panamá ya independiente. En condiciones de ese protectorado en medio de la diplomacia del gran garrote del imperio norteamericano, que era la situación que él evitaba enfrentar a toda costa. En sus escritos, Belisario hace equivalencias entre el centralismo colombiano y la dictadura conservadora en esa segunda mitad del siglo XIX como la principal causa y razón de ser de la Guerra de los 1000 días. Esto lo expresa muy claramente en las memorias de las campañas de Lima. Cada uno, Justo Arosemena, Belisario Porras, en su tiempo cada uno, comparten la defensa del federalismo como la fórmula más democrática y civilizada de gobierno de las naciones, y rechazan tajantemente el centralismo como legado de las monarquías, o sea, ya no solamente para Panamá, sino como para el mundo, y por tanto propensas a tiranías y dictaduras. En 1903, Belisario Porras se opuso a la separación de Panamá de Colombia porque consideró un gran error que debilitaría a Panamá frente a los Estados Unidos al convertirse en una republiquita bajo un protectorado de esa inmensa nación norteamericana. Don Justo Arosemena, a pesar de defender en múltiples ocasiones que el federalismo no era una propuesta separatista y que él defendía la formación de grandes naciones, en otros escritos concernientes al panamericanismo y al anseatismo, como hemos visto antes, parece reconsiderar las tesis separatistas incluso debemos recordar que él es sucesor de don Mariano y don Mariano Arosemena, José de Ovaldía, que sí planteaban la separación. O sea que no es del todo sorprendente que don Justo tuviera alguna ambivalencia. Si no resulta el Estado federal, tal vez reconsiderar lo que su padre y esas generaciones anteriores planteaban, la separación. Entonces, ahora hablemos de su concepción de identidades, cómo ambos pensadores en sus propuestas políticas necesariamente están construyendo identidad. Identidad por un lado latinoamericana y por otro lado también al mismo tiempo la identidad panameña inserta en una región latinoamericana. La propuesta de integración continental panamericanista o Liga Americana de Justo Arosemena busca crear una identidad latinoamericana a partir de la diferencia con los Estados Unidos. Una diferencia que es más, ellos le llaman hasta racial, ¿no? Pero es étnica porque también es cultural. Esta propuesta de integración regional de Arosemena es, por otro lado, un proyecto político racializado, como dije, porque se piensa la diferenciación política en términos de raza. Ellos hablan de que somos razas distintas, en la que se enfrenta la raza yanqui, le llama así Justo Arosemena, de los Estados Unidos, contra la raza latina de las repúblicas hispanoamericanas. En esta dirección, Arosemena califica a la raza yanqui como materialista y de salteadores de naciones.
Por su parte, eso es fuerte, ¿eh? Por su parte, Belisario Porras adopta el argumento desde la identidad étnica y geopolítica para oponerse a la separación de Colombia en su artículo titulado Los sucesos de Panamá de 1903, publicado en El Salvador un año más tarde, donde señala que una alianza entre una nación poderosa y grande con una pequeña y débil ha sido históricamente un desastre para la más pequeña, porque siempre es absorbida por la primera. Y también porque la cultura latinoamericana, y aquí donde él engarza también con el pensamiento de Justo Arosemena, que toda la cultura latinoamericana es idéntica entre sí, y por tanto Panamá está mucho más cercana a Colombia y más diferenciada de la de los Estados Unidos, más distanciada de los Estados Unidos por raza, idioma y religión. Desde este escenario ambos comparten esa visión. Es interesante aquí hacer notar que Panamá ha perdido su identidad latinoamericana con el tiempo. Estamos ahora en un momento en que Panamá se considera el hub de las Américas, el puente no sé qué, como si fuéramos, como dice, el centro del mundo, corazón del universo. ¿Y qué pasó con América Latina, Centroamérica? No nos consideramos centroamericanos, no consideramos esto ni aquello de lo más allá. Entonces, esa atomización que estamos sufriendo, enfrentando los panameños actualmente en nuestro imaginario de nuestra identidad, es un desastre, porque nos aísla y nos debilita, ¿no?, frente a los grandes desafíos que tenemos de la propia globalización. Entonces, por esa razón también es interesante revisar estas raíces intelectuales y de identidad nacional, no para volver para atrás, sino precisamente para poder ir hacia adelante, pero pisando firme, ¿no? Entonces, en cuanto a la identidad panameña, no obstante todo lo que hemos dicho, desde la perspectiva hacia adentro de Panamá, Justo Arosemena construye la narrativa de la identidad panameña desde el eje transitista, fundamentalmente como vemos en su ensayo del Estado Federal de Panamá. La historia de la ruta interoceánica, su función como puente del comercio mundial, figuran como argumentos principales en favor de la autonomía administrativa del Estado Federal de Panamá en materia comercial principalmente, frente a Colombia. Aquí el argumento se torna diferenciador de la historia, la geografía y la economía, y por tanto de identidad entre Panamá y Colombia. En su argumento, él sí construye una identidad única y distinta de Panamá, diferente y distante de Colombia. Por su parte, Belisario Porras torna su mirada y pone en valor la identidad del Panamá rural o el Panamá profundo, denuncia su precariedad, sus necesidades y enaltece sus tradiciones y su cultura en obras como también en las mismas memorias de las campañas del Istmo y especialmente en ese ensayo antropológico que llama El Orejano. Así que es interesante cuando lo vemos a los dos porque pudiera haber un complemento ahí de diversidad. También asimila la visión más globalizada del Panamá de tránsito, estoy hablando ahora que ha sido un legado de don Justo Arosemena, lo recibe Belisario y también lo pone en práctica en su perspectiva histórica, aportando tal vez mayor diversidad cultural que don Justo, porque en Belisario tú ves la defensa del Panamá transitista, pero también incluye la del Panamá rural. Y en ese discurso lo veo simbolizado en el trazado urbanístico de la ciudad de Panamá, que fue una de las grandes inversiones de las administraciones de Belisario Porras, en la construcción del barrio de la Exposición, el Parque de Urracá, la Avenida Balboa, el Parque de Anayansi, el Hospital Santo Tomás, la Plaza de Francia, el Palacio de las Garzas, solo pensando, ¿no?, la ciudad, ¿no? Pero también ahí hay una narrativa identitaria, simbólica, urbanística, sobre el origen y la historia del Estado y la República de Panamá en el transitismo, pero recuperando sus raíces también indígenas, al mismo tiempo que es una estrategia política urbanizadora de contención frente a la agresiva y expansiva zona del canal. ¿Ve? Que cada vez la zona del canal invadía más pueblos, lo hundía, ¿no? Y se iba avanzando. Hacía falta que Panamá construyera para decir, no, hasta aquí nosotros estamos había que nosotros mismos colonizar nuestro propio territorio,
¿Ve? Entonces eso también es parte, y además ahí vemos simbólicamente una respuesta que la historia del canal no nace con los Estados Unidos, sino que él lo retrotrae, ¿no?, a Balboa y a los franceses, y como para decir, no, vamos a completar esa historia. Entonces es interesante también leer simbólicamente ese enorme esfuerzo y también el esfuerzo integrador del Panamá rural con el transitista a través de esa enorme inversión en la carretera, ¿no?, que fue la primera carretera que unió el territorio nacional. Así que esto no es apenas, pues, como ahora que tenemos muchos megaproyectos, pero que a veces no parecieran tener o encajar en un proyecto nacional de largo plazo, sino que son, pues, proyectos insignias de un gobierno determinado, ¿no?, para elecciones, o sea, como que más inmediatistas. Falta eso, una ideología, un proyecto nacional a largo plazo, una visión holística, integradora. Ambos consideran las raíces latinas de Panamá, entonces, como un valor definitorio, identitario, y de mayor afinidad con Colombia en contraste con la civilización anglosajona de los Estados Unidos. En eso después vamos a ver que Panamá, y sobre todo Belisario, tal vez tiene algún contacto con ese movimiento que surge en Uruguay de los arielistas con Rodó, que justamente es todo un movimiento intelectual que hace ese trabajo de identidad latinoamericana diferente y contrapuesta a la anglosajona de los Estados Unidos. Bueno, ya estoy terminando. La separación de Colombia. Es culpa de Carlos, que me dijo, tienes que hacer una conferencia de 1 hora, ¿sí o no? Bueno, ya voy terminando. Recordemos entonces que Justo Arosemena murió antes de la Guerra de los 1000 días y de la separación de Colombia. Es decir, de la separación de Panamá de Colombia. Él muere en 1896. En cambio, Belisario Porras las vivió intensamente y fue uno de sus protagonistas. Se opuso vehementemente a la independencia de Panamá de Colombia, aunque después tuvo que reconocerla como un hecho consumado y hasta hubo de defenderla como su presidente por 3 veces frente a varias ocupaciones de los Estados Unidos en el territorio nacional, Taboga y Chiriquí principalmente, la guerra de Coto y otros. Frente a esa que le tocó a Belisario, la diplomacia del gran garrote, no fue Jimmy Carter que le tocó. Bueno, yo para defender los míos también. Entonces, Belisario Porras explicó en sus escritos que las razones que tuvo Panamá para independizarse de Colombia, mire, eso me pareció interesante porque tampoco no había caído en la cuenta. En el discurso de él, para oponerse a esa separación, dijo que las razones que tuvieron los panameños para separarse de Colombia eran razones más coyunturales que estructurales, decía él, porque estaban realmente tratando de dar una respuesta a la pérdida de la Guerra de los 1000 días, principalmente porque con ella perdían el proyecto federalista, y por otro lado también frente a esa dictadura conservadora que incumplió el acuerdo de paz del Wisconsin, incluso con el asesinato de Victoriano, el rechazo al Tratado de Rangel sobre el canal. Entonces claro, eran situaciones puntuales de la mayor importancia, pero que no dejaban de ser coyunturales, ¿no? Y decía, entonces vamos a hacer una decisión que va a cambiar la historia de Panamá por asuntos que tal vez eran transitorios, era su punto de vista en el momento. Incluso argumentó que histórica y también étnicamente los panameños somos más cercanos a Colombia que a los Estados Unidos de América y que por tanto eso auguraba un mejor entendimiento con unos que con otros. Bueno, a la verdad que al final ni con ninguno ni con otro no tuvimos buenos entendimientos. Y que no puede haber tal cosa, decía él, como una alianza entre un Estado grande y poderoso y otro pequeño, por las razones que ya les he dicho antes y no vamos a repetir. Belisario entonces se manifiesta en favor de la formación de estados grandes en vez de la proliferación de republiquitas. Ahí pasamos a lo del Estado de Derecho, porque para ambos esto también es crucial. Si nosotros, como liberales,
¿no? Los liberales, ¿en qué se diferenciaban con los conservadores? Básicamente, los conservadores defendían una sociedad de privilegios heredados, incluso desde la colonia. Los liberales, entonces, eran los grandes revolucionarios del siglo XIX en toda América Latina y plantean entonces por eso la propuesta republicana, democrática, que el poder tenga que ser por elecciones populares y que no haya estos privilegios heredados que forman entonces estas grandes desigualdades entre las clases sociales. Esto entonces para ellos ambos, siendo que don Justo venía de las clases más privilegiadas, sin embargo, defendía con los liberales el Estado de Derecho como piedra angular para la democracia. Y ambos, porque en esos tiempos también los liberales eran evolucionistas en su pensamiento filosófico y pensaban en el progreso, ¿no? Como el movimiento histórico, ¿no? Entonces, para progresar era importante pasar de una sociedad de privilegios, en donde se heredan los privilegios, la riqueza, el prestigio y todo el acceso al poder, y la democracia fundamentada en un Estado de derecho. Entonces, ambos comparten esa visión sin ninguna distancia uno de los otros.